Un compilador es un pequeño programa informático que se encarga de traducir el código fuente de cualquier aplicación que se esté desarrollando. En pocas palabras, es un software que se encarga de traducir el programa hecho en un lenguaje de programación a un lenguaje de máquina que puede ser comprendido por el equipo y pueda ser procesado o ejecutado por este. La construcción de un compilador involucra la división del proceso en una serie de fases que variará con su complejidad. Generalmente estas fases se agrupan en dos tareas: análisis del programa fuente y la síntesis del programa objeto. El análisis se trata de la comprobación de la corrección del programa fuente e incluye las fases correspondientes al análisis léxico, análisis sintáctico y análisis semántico. La síntesis, su objetivo es la generación de la salida expresada en un lenguaje objeto y suele estar formado por una o varias combinaciones de fases de generación de código y de optimización de código. Alternativamente, las fases descritas por las tareas del análisis y síntesis se pueden agrupar en front-end y back-end. Front-end es la parte que analiza el código fuente, comprueba su validez, genera el árbol de derivación y rellena los valores de la tabla de símbolos. Esta parte suele ser independiente de la plataforma o sistema para el cual se vaya a compilar y está compuesta por las fases comprendidas entre el análisis léxico y la generación de código intermedio. Backend es la parte que genera el código máquina específico de una plataforma a partir de los resultados del análisis realizada por el frontend léxico y la generación de código intermedio. Backend es la parte que genera el código máquina específico de una plataforma a partir de los resultados del análisis realizada por el frontend. Entre los compiladores más utilizados podemos encontrar el C++, en su versión Borland Turbo C++, que es uno de los primeros buenos compiladores que ofrece C. Otro de esta gama es Wacom C++, que contiene un completo entorno de desarrollo multiplataforma para los sistemas operativos DOS y Windows. La siguiente clasificación es el D. Uno de ellos es el D Digital Marte Compiler, que fue creado como un sucesor para C++. Este compilador todavía está en alfa, que es una etapa de desarrollo y será para el sistema operativo Windows. Otro compilador es el DFP Logo. Es un lenguaje diseñado para introducir a los niños a la programación y de igual manera sirve de compilador. Este es desarrollado para el sistema operativo DOS. Niños a la programación y de igual manera sirve de compilador. Este es desarrollado para el sistema operativo DOS. Un analizador lexicográfico se encarga de buscar los componentes léxicos o palabras que componen el programa fuente, según unas reglas o patrones. La entrada del analizador léxico podemos definirla como una secuencia de caracteres. Esta utiliza una gramática, donde N representa los símbolos no terminales, T símbolos terminales, P reglas de producción y S axioma inicial. Un analizador lexicográfico tiene que dividir la secuencia de caracteres en palabras con significado propio y después convertirla a una secuencia de terminales desde el punto de vista del analizador sintáctico, que es la entrada del analizador sintáctico. El analizador léxico reconoce las palabras en función de una gramática regular de manera que sus no terminales se conviertan en los elementos de una entrada de fases posteriores. El analizador lexicográfico es la primera fase de un compilador.
Su principal función consiste en leer los caracteres de entrada y elaborar como salida una secuencia de componentes léxicos que utilice el analizador sintáctico para el análisis. Esta interacción suele aplicarse convirtiendo al analizador léxico en una subrutina o corrutina del analizador sintáctico. Recibida la orden "dame el siguiente componente léxico" del analizador sintáctico, el analizador léxico lee los caracteres de entrada hasta que puede identificar el siguiente componente léxico. Lee los caracteres de entrada hasta que puede identificar el siguiente componente léxico. Algunas funciones que realiza son las siguientes: eliminar los comentarios del programa, eliminar espacios en blanco, tabuladores, retornos de carro, etc. y en general todo aquello que carezca de significado según la sintaxis del lenguaje. Reconocer los identificadores de usuario, números, palabras reservadas del lenguaje y tratarlos correctamente con respecto a la tabla de símbolos. Llevar la cuenta del número de línea por la que va leyendo, por si se produce algún error, dar información sobre dónde se ha producido. Avisar de errores léxicos. Por ejemplo, si una variable no está bien definida, marcarlo como un error. Puede hacer funciones de preprocesador.